Artículo 56. Las condiciones de trabajo deben ser iguales entre mujeres y hombres, en ningún caso podrán ser inferiores. Artículo 56 bis. Todos los trabajadores deben recibir el salario correspondiente sin excepción del tipo de trabajo que realicen. Artículo 57. El trabajador podrá solicitar la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando el salario no sea remunerador o la jornada de trabajo sea excesiva. Capítulo 2. Jornada de trabajo. Artículo 58. Jornada de trabajo. Es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Artículo 59. Trabajador y patrón fijarán duración de jornada de trabajo. Artículo 60. Jornada diurna entre las 6 y 20 horas. Jornada nocturna de las 20 a las 6 horas. Jornada mixta comprende periodos de tiempo de ambas. Artículo 61. La duración máxima de la jornada será de 8 horas, considerándose diurna, 7 horas nocturna, 7 horas y media mixta. Artículo 62. Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo 50, fracción 2. Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá un descanso de media hora. Artículo 64. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será localizar como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Artículo 65. En caso de riesgo siniestro para trabajadores y patrón, la jornada deberá prolongarse por el tiempo que sea necesario. Artículo 66. También podrá prolongarse por circunstancias extraordinarias sin exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces por semana. Artículo 67. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. Artículo 68. Los trabajadores no deben prestar sus servicios por más de los previstos. En caso de que ocurra y exceda las 9 horas, el patrón deberá pagar un 200% más del salario que le corresponda. En estos artículos hablaremos sobre los días de descanso que tienen como derecho los trabajadores y quiénes los fijarán. Artículo 71. En los reglamentos dice que el descanso será domingo y si no es así tendrán una prima adicional. Artículo 72. El pago se calcula sobre los días en que hubiese trabajado. Artículo 73. Si se quebranta esa disposición, el patrón pagará un salario doble. Artículo 74. En este nos menciona los descansos obligatorios, que son el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo y 16 de septiembre. El tercer lunes de noviembre, el 1 de diciembre y 25 de diciembre. Aquí será el día que determinen las leyes en caso de elecciones. Artículo 75. En este caso, si no se llega a un convenio, lo resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la Conciliación y Arbitraje. Aquí hablaremos sobre el periodo de vacaciones. En el artículo 76 nos menciona que las vacaciones serán otorgadas como en el ejemplo que presentamos en la tabla. Artículo 77. Este periodo lo gozarán aquellos trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada. Artículo 79. Si el trabajo termina antes de que se cumpla el año, recibirá una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados. Artículo 80. La prima será durante el periodo de vacaciones. Artículo 81. Los patrones entregarán anual una constancia de antigüedad donde vendrán las fechas de las vacaciones. Salario. Artículo 82. Es la retribución que el patrón debe pagar al trabajador por su empleo. Artículo 83. Puede fijarse por unidad de tiempo, obra, por comisión a precio alzado o de cualquier otra manera. Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado, como mínimo de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Artículo 87. Los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual. Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deba pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente el día que nazca el derecho a la indemnización. Salario mínimo. Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador. Artículo 91. Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación. Artículo 92. Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores de áreas geográficas de la aplicación que se determine. Artículo 93. Los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales. Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, patrones y del gobierno. Artículo 95. La CONASAMI y las comisiones consultivas se integrarán de forma tripartita. Artículo 97. Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción salvo los siguientes casos: no estar en una pensión alimenticia, hacer pago de rentas, pago de abonos para cubrir préstamos, pago de abonos para cubrir créditos otorgados. Capítulo 7. Normas protectoras y privilegios del salario. En él vamos a tener el artículo 98, en el que nos dice que los trabajadores dispondrán libremente de su salario. Artículo 99. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Artículo 100. El salario se pagará directamente al trabajador. Artículo 101. El salario deberá pagarse en efectivo y en la moneda nacional. No deberá pagarse en vales, fichas o cualquier otro signo representativo. Artículo 102. Las prestaciones en especie deberán ser razonables al monto del salario del trabajador. Artículo 103. Los almacenes y tiendas que expendan artículos de uso personal deberán acoplarse al salario del trabajador. Artículo 103 bis. Facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros. Artículo 104. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o terceras personas. Artículo 105. El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. Artículo 106. La obligación del patrón de pagar el salario nunca se suspende. Artículo 107. Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores. Artículo 108. El pago del salario se efectuará en el lugar donde el trabajador preste sus servicios. Artículo 109. El pago deberá efectuarse en el día laborable fijado. Artículo 110. Los descuentos en los salarios están prohibidos. Artículo 111. Las deudas contraídas por el trabajador con el patrón no generarán intereses. Artículo 102. Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargadas, salvo en excepciones. Artículo 113. Las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes. Artículo 114. Los trabajadores no necesitan entrar a concursos o suspensión de pagos o sucesión de ellos. Artículo 115. Los beneficiarios del trabajador fallecido podrán cobrar el salario. Artículo 116. Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los sitios de trabajo. Capítulo 8. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Artículo 117. Los trabajadores participan en las utilidades de la empresa. Artículo 118. La Comisión Nacional determina el porcentaje de utilidades. Artículo 119. La Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje fijado. Artículo 120. El porcentaje fijado constituye a las utilidades de cada empresa. Artículo 121. El patrón tiene la obligación de presentar a los trabajadores una copia de la declaración anual 10 días después de realizarla. Artículo 122. Las utilidades serán repartidas 60 días después de la declaración anual. Artículo 123. Las utilidades serán repartidas de manera igual entre todos los trabajadores. Artículo 125. Se determinará la participación de cada trabajador. Artículo 126. Las empresas de nueva creación no tendrán que repartir utilidades. Artículo 127. Los altos mandos no tienen derecho a utilidades. Artículo 128. No se hará compensación de los años de pérdida con las ganancias.